¿Y si Pie Grande no es un animal aún no descubierto, sino algo mucho más antiguo y misterioso? ¿Y si no es el eslabón perdido, sino algo que nunca debió existir en primer lugar? Hay una línea de pensamiento que no comienza en los bosques modernos ni con encuentros recientes. Comienza en algunos de los textos más antiguos de la Tierra, textos que describen una época en la que algo entró en la historia humana que no le pertenecía del todo. Seres de tamaño inmenso, inteligencia, violencia, seres de origen híbrido que los escritores antiguos trataron no como mitología, sino como historia. Y una vez que entiendes lo que esos textos dicen que caminó sobre la tierra antes del gran diluvio, bueno, el fenómeno de Pie Grande empieza a verse muy diferente. Para entender a qué me refiero, tenemos que regresar muy atrás, la base, Génesis 6. Para entender dónde comienza esta idea, tenemos que recurrir a uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de toda la Biblia, Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Pero antes de decirte lo que dice, necesito abordar algo que probablemente estés pensando. Uy, ya va a hablar de cosas religiosas. ¿Por qué demonios estamos hablando de la Biblia? Pensé que este tipo se basaba en la evidencia. ¿Y qué podrían tener que ver la Biblia o la religión con la evidencia de gigantes antiguos y su posible conexión con el Sasquatch? Bueno, quédate conmigo un poco más porque te prometo que este video no trata sobre religión. Muchos de ustedes saben que soy cristiano, pero esto no se trata de intentar convertirlos al cristianismo ni nada por el estilo. Esto está basado en evidencia y voy a mostrarte razones arqueológicas e históricas sólidas para llegar a la conclusión de que no solo existieron gigantes antiguos, sino que hay una posibilidad muy real de que estén conectados con Sasquatch. Pero primero necesito establecer el contexto con estos textos antiguos, tanto textos religiosos antiguos como textos no religiosos. ¿Cómo vas a ver? Así que sígueme. La conclusión vale la pena. Es lógico, lo prometo. Ahora, volvamos a Génesis 6. Esto es lo que dice. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es todo lo que obtenemos. No hay antecedentes, no hay explicación, solo una breve, casi casual referencia a seres tan misteriosos. Y aún así, ¿quiénes eran? El escritor ni siquiera se detiene a aclarar, como si los lectores originales ya entendieran de quiénes se estaba hablando. Así que las preguntas que surgen naturalmente son, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y qué son los Nefilim? ¿Y cuál es, si es que hay alguna, la conexión entre ellos y Sasquatch? Bueno, vamos a tomarlo uno por uno, porque, antes que nada, si el pasaje que acabo de leer es solo poesía simbólica, entonces la teoría que estamos explorando ni siquiera despega. Pero si los lectores antiguos entendieron esto como una referencia a seres reales, seres de origen mixto, entonces Génesis podría estar preservando el relato más antiguo conocido de algo que nunca debió existir. Los lectores modernos, incluso aquellos que creen en la Biblia, a menudo asumen que la frase hijos de Dios debe referirse a varones humanos. Así parece más seguro, más sencillo. Pero cuando vemos cómo las comunidades judías antiguas entendían estos pasajes, comienza a surgir una imagen muy diferente. En la tradición hebrea temprana, la frase hijos de Dios se usaba para describir a seres celestiales, miembros del consejo divino, no a humanos en absoluto. La expresión exacta, hijos de Dios, solo aparece 4 o 5 veces en la Biblia hebrea. Hay una aparición aquí en Génesis 6 y 2 en la introducción al libro de Job. En la introducción al libro de Job, vemos a Dios reuniéndose en su corte celestial, su asamblea celestial con los ángeles, y a los ángeles se les llama hijos de Dios. Hay otra aparición en el libro de Job, capítulo 38, donde Dios está desafiando a Job y le dice,
¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Cuando Él creó el mundo, los hijos de Dios cantaron de alegría. Así que ahí también parece ser una referencia muy clara a seres angelicales. Y esa interpretación aparece una y otra vez en fuentes antiguas. De hecho, durante miles de años fue la interpretación dominante hasta que debates mucho más modernos intentaron reinterpretar el texto en términos puramente humanos. En otras palabras, los primeros lectores del Génesis no veían este pasaje como una simple referencia a los matrimonios humanos. Lo veían como el cruce de un límite, un momento en el que algo ajeno al mundo humano irrumpía en ese mundo. Y esa interpretación antigua, en línea con el significado original del texto, todavía es defendida por los investigadores hoy en día. Recientemente hablé con L.A. Marzulli, un autor, conferencista, aventurero e investigador independiente que pasó décadas investigando textos antiguos, afirmaciones arqueológicas y tradiciones globales, relacionado con los Nefilim y otros seres anómalos descritos en la historia temprana. Él ve este momento como el inicio de un conflicto mucho más grande que continúa a lo largo de toda la narrativa bíblica. Entonces, los Nefilim son la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, que se unen y crean un híbrido conocido como los Nefilim. Esta es la razón del diluvio. Entonces, ¿por qué los ángeles caídos están haciendo esto? Porque en Génesis 3:15, gracias, Gary Stern, dice explícitamente que la semilla del dragón, recuerda, todavía están en el jardín del Edén. Adán y Eva están aquí, están aterrados, saben que se han puesto del lado de algo. El Nakash, el resplandeciente, la serpiente, el dragón, los ha engañado, no hay duda de eso, y se han puesto del lado del dragón. Error número 1, el dragón está aquí, Adán y Eva, y aquí, reencarnado. Cristo está en el jardín, le dice al dragón, tu semilla, tu descendencia, estará en guerra con la descendencia de la mujer. El que viene de la mujer, el protoevangelio, aplastará tu cabeza, tú herirás su talón. Esa es toda la Biblia, eso es todo. Génesis solo nos da el resumen más breve de estas cosas, pero hay otros escritos antiguos compuestos en los siglos siguientes que completan algunos de los detalles. Y es ahí donde esta historia se vuelve mucho más específica y sinceramente mucho más aterradora. La expansión Enoc y los vigilantes. Una de las fuentes más importantes que amplía Génesis 6 es un texto conocido como el Libro de Enoc. Enoc no forma parte del canon bíblico moderno, pero se encontraron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto, lo que prueba que las comunidades judías del primer siglo lo leían en la época de Jesús. Y en el libro de Enoc, los misteriosos hijos de Dios del libro del Génesis reciben un nombre, se les llama los vigilantes. Según Enoc, estos vigilantes eran seres celestiales que descendieron del cielo a la tierra, no por mandato, sino en rebelión contra Dios. Vieron a mujeres humanas, las desearon e hicieron un pacto entre ellos para tomar esposas y tener hijos. Y esa decisión en esta tradición es el momento en que todo cambia y no para bien. Porque como ya hemos visto en el relato del Génesis, estos hijos no eran humanos comunes, eran gigantes, y no solo jugadores de baloncesto altos, sino seres enormes y poderosos que rápidamente crecieron fuera de control. Consumían enormes cantidades de comida, luego ganado y finalmente personas. Todo el mundo, dice el libro de Enoc, con el tiempo se corrompió y se volvió violento directamente por culpa de ellos. Y de nuevo, en esta narrativa, los gigantes no son simplemente personas grandes, son híbridos genéticos. En parte humanos, en parte seres celestiales rebeldes, descendientes que nunca debieron existir. Y esta idea después se vuelve central para cómo los primeros escritores judíos entendieron a los seres mencionados en Génesis 6, un grupo que llegó a ser conocido como los Nefilim. No solo se les recordaba como guerreros fuertes o héroes legendarios, sino como aquellos que cruzaron límites, el resultado de una transgresión entre los reinos espiritual y humano. Ahora, todavía nos queda bastante de esta antigua historia por cubrir, pero si te preguntas qué podría tener esto que ver con Sasquatch, ten paciencia, porque te prometo que hay una conexión muy inquietante. Pero necesitas conocer el contexto histórico primero antes de que lleguemos a eso. ¿Qué pasa después de que los gigantes mueren? Ahora,
Si no eres fanático de la Biblia u otros textos antiguos, como el libro de Enoc, podrías pensar que este cuento de hadas termina aquí. Pero la historia no concluye con la violencia de los gigantes, según el libro de Enoc. Su existencia creó un problema que iba más allá del mundo físico, porque cuando estos gigantes finalmente fueron destruidos, algo permaneció. Enoc describe que sus cuerpos murieron en el diluvio de Noé, pero sus espíritus no. En cambio, sus espíritus quedaron en la tierra, sin cuerpo, inquietos, incapaces de regresar al cielo, porque nacieron de la rebelión, pero tampoco podían vivir como humanos porque nunca fueron completamente humanos. Así que se convirtieron en otra cosa, espíritus errantes, entidades que continuaron influyendo en el mundo mucho después de que los gigantes desaparecieron. Ahora, ya sea que aceptes esta interpretación o no, sí nos dice algo importante sobre cómo los antiguos escritores veían a los Nefilim. No los veían solo como humanos gigantes, los veían como seres que cruzaron una frontera entre mundos y dejaron consecuencias duraderas. Y como estás a punto de ver, Sasquatch bien podría ser uno de ellos. La tradición de los gigantes más allá de Enoc. El libro de Enoc, como he dicho, es una de las ampliaciones más detalladas sobre Génesis 6, pero no es la única fuente antigua que conserva la memoria de seres muy inusuales en el mundo primitivo. Otros escritos antiguos, redactados en diferentes épocas y con diferentes contextos, también se refieren a los gigantes como parte del pasado remoto de la humanidad. Pero lo realmente interesante es que lo hacen de una manera que sugiere fuertemente que esto no se consideraba algo marginal o mitológico, sino que simplemente formaba parte de la tradición heredada del conocimiento. Un ejemplo proviene de otro texto antiguo, conocido como el Libro de los Jubileos, escrito aproximadamente 2000 años antes de Cristo. El Libro de los Jubileos vuelve a contar la historia bíblica temprana y refuerza la idea de que ángeles rebeldes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y que su descendencia contribuyó a la corrupción que precipitó el diluvio de Noé. El Libro de los Jubileos refuerza el mismo tema que vemos en el Génesis y en el libro de Enoc, que algo anormal de otro reino entró en la historia humana y la trastocó. Otra fuente que a menudo se menciona en discusiones sobre gigantes antiguos es el libro de Jasher. Ahora, la versión de Jasher que está disponible hoy en día es una obra medieval mucho más tardía, así que debe usarse con cuidado. Pero sí conserva tradiciones mucho más antiguas sobre seres muy poderosos en el mundo primitivo y los conflictos violentos relacionados con ellos. Aunque los estudiosos debaten el valor histórico del libro de Jasher, muestra cuán consistente fue la creencia y el conocimiento sobre los gigantes en la narrativa judía a lo largo de los siglos. Pero todavía nos falta una de las fuentes no bíblicas más importantes y fascinantes de conocimiento antiguo sobre estos gigantes. Proviene del historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. Ahora, si tienes un poco olvidada la historia, Flavio Josefo no escribía teología ni leyendas. Él escribía historia, intentando explicar la cultura y la tradición judía a una audiencia grecorromana. Y cuando él se refiere a Génesis 6, no trata a los Nefilim como algo simbólico. Él los describe como seres físicos reales de tamaño y fuerza inmensos, y dice que las historias sobre ellos todavía eran claramente recordadas en su época. De hecho, Josefo llega a afirmar que los huesos de estos gigantes todavía se mostraban en su época. Claramente, este conocido historiador judío del primer siglo creía que estos seres alguna vez fueron reales. Y esa idea de que los gigantes eran recordados como seres históricos, no como figuras mitológicas, todavía es discutida por algunos investigadores hoy en día. Cuando le pregunté a la Marzulli cómo entiende el relato de Josefo sobre los Nefilim, así fue como respondió. Cuando Jesús dice, hace 2000 años en Jerusalén, que cuando regrese será como en los días de Noé, todos saben de qué está hablando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba ahí, los huesos de los Nefilim estaban exhibidos abiertamente en Jerusalén, como lo sabemos. El historiador del primer siglo, Josefo, nos dice que los huesos de los Nefilim, que eran enormes y tenían rostros completamente diferentes a los de los hombres normales, estaban exhibidos abiertamente en Jerusalén. ¿Por qué? Para mostrarles a los israelitas lo que sus antepasados eliminaron de la tierra.
Josefo, un hombre conocido por su dedicación a la precisión histórica en cada detalle, claramente creía que estos seres pertenecían a la historia real, no a la leyenda. En su mundo, los gigantes no eran solo cuentos de hadas, eran recordados como parte del pasado lejano de la humanidad. Y cuando múltiples fuentes, bíblicas, extrabíblicas e históricas, todas preservan la memoria de estos seres inusuales en el pasado lejano de la humanidad. Esto plantea una pregunta muy importante e inquietante. ¿Exactamente qué estaban recordando? Porque si esta tradición realmente refleja algo real, entonces los Nefilim no eran solo símbolos teológicos, sino que formaban parte de una historia mucho más antigua. Y una que, como pronto verás, podría tener una conexión inquietante con Sasquatch. La pregunta sobre la supervivencia, ¿realmente desaparecieron los gigantes? La interpretación tradicional de la historia bíblica del diluvio sugiere que los Nefilim fueron eliminados, junto con todo lo demás, excepto Noé y su familia, y los animales que fueron llevados al arca. Pero cuando sigues leyendo el Antiguo Testamento, la tradición de los gigantes no desaparece, vuelve a aparecer más adelante. Los pasajes describen encuentros con seres inusualmente grandes y poderosos en la tierra de Canaán. Y el texto trata a estos grupos como una categoría conocida, parte del panorama de la historia temprana de Israel, no solo como una anomalía aislada. Ahora, permítanme hacer una pausa rápida aquí para abordar lo que probablemente algunos de ustedes están pensando. Toda la narrativa bíblica no es más que mitos, así que ¿por qué deberíamos siquiera preocuparnos cuando el Antiguo Testamento habla de gigantes? Bueno, en realidad hay una gran cantidad de evidencia arqueológica muy convincente que apunta claramente a que las personas, lugares y eventos descritos en la Biblia realmente sucedieron. Por eso tiendo a tomarlo en serio cuando el texto menciona gigantes. Ahora, el ejemplo más famoso de un gigante bíblico es, por supuesto, Goliat. Pero incluso Goliat no se presenta como una rareza aislada. Él es parte de un patrón más amplio, vinculado a una tradición más amplia de linajes de gigantes recordados a lo largo de la Biblia. Y eso genera una pregunta seria sobre si todos los Nefilim fueron destruidos durante el diluvio de Noé. Y como nota, al margen, por cierto, un diluvio mundial es mencionado en muchas culturas antiguas alrededor del mundo. No es solo un cuento de hadas. ¿Por qué entonces la Biblia conserva una tradición de gigantes después del diluvio? Exactamente cómo pudo haber sucedido eso es un tema muy debatido. Algunas interpretaciones argumentan que hubo una recurrencia posterior del mismo tipo de corrupción que ocurrió en Génesis 6. Otros sugieren la posibilidad de linajes de gigantes que sobrevivieron. De alguna manera, el texto, desafortunadamente, no nos da una explicación paso a paso, pero sí presenta claramente la idea de que los gigantes continuaron caminando por la tierra después de Génesis 6. La narrativa de los gigantes no termina de manera clara, permanece y resurge. E incluso hoy en día, como verás, basado en sólidas pruebas arqueológicas, se niega a desaparecer, lo que nos deja con una posibilidad impactante y bastante aterradora. Quizá estamos viendo gigantes sobrevivientes en los registros históricos. Si las tradiciones de gigantes posteriores al diluvio preservadas en las escrituras y en los antiguos escritos judíos fueran solo mitológicas, entonces esperaríamos que desaparecieran lentamente de la historia. Pero en cambio, historias de seres inusualmente grandes y parecidos a los humanos siguen apareciendo en informes históricos, tradiciones regionales e incluso testimonios modernos. Uno de los casos más famosos de Norteamérica proviene de la cueva Lovelock en Nevada. A principios de los 1900, unos mineros que excavaban la cueva se toparon con una mezcla inusual de artefactos antiguos como sandalias tejidas de gran tamaño, herramientas grandes y restos humanos que los primeros informes describieron como gigantes. Las tradiciones orales de los Paiute locales hablan de un pueblo llamado los Siteca, gigantes descritos como violentos y caníbales. Según la tradición, después de muchos años de enfrentamientos entre los dos pueblos y muertes en ambos bandos, los Paiute acorralaron a estos gigantes en una cueva, sellaron la entrada con ellos dentro y los quemaron vivos. Esta es la cueva que más tarde se conoció como Lovelock. Ahora, como era de esperarse, la arqueología convencional dice que nunca se encontraron restos de gigantes ahí.
Pero los testimonios de los primeros exploradores de las cuevas, así como algunas fotografías bastante inquietantes, dicen lo contrario, sin mencionar la antigua tradición oral de los Paiutes. Hay una razón por la que la idea de gigantes dentro y alrededor de esta cueva se ha mantenido viva por más de un siglo. Incluso hay evidencia de que realmente hubo incendios dentro y alrededor de la entrada de la cueva. Pero los reportes de restos de gigantes no se limitan a Nevada. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, periódicos de toda Norteamérica reportaron el descubrimiento de esqueletos gigantes cuando se excavaban montículos o se realizaban proyectos de construcción. Muchos de estos reportes describen esqueletos de 2 a 2,5 metros de altura o más. Con el tiempo, estos hallazgos y los reportes posteriores llevaron a afirmaciones de que instituciones como el Smithsonian estaban recolectando y ocultando estos restos. Por supuesto, como era de esperarse, el Smithsonian niega tales afirmaciones, pero no es que tengan precisamente un historial de honestidad. La enorme ciudadela tallada llena de artefactos en la pared del Gran Cañón es suficiente para probar eso. La persistencia de estas historias sobre restos de gigantes y la gran cantidad de reportes en diferentes regiones de personas que no tienen razón para mentir ha seguido alimentando las conclusiones de muchas personas, incluyéndome a mí, de que estos restos gigantes realmente fueron encontrados y luego suprimidos. Ahora, todo esto se relaciona de manera sorprendente con Sasquatch, como pronto vas a ver. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte sobre una afirmación más reciente y muy controvertida relacionada con los gigantes. Esto saca toda la narrativa de los gigantes de la arqueología y la lleva a la historia militar moderna de Estados Unidos. A principios de la década de 2000 comenzaron a circular informes entre militares estadounidenses sobre un encuentro en Afganistán con un humanoide gigantesco, violento y pelirrojo de algún tipo. El informe dice que ocurrió un enfrentamiento con este ser en algún lugar de las remotas montañas de la región de Kandahar. La historia, conocida comúnmente como el relato del gigante de Kandahar, describe a un ser de más de 12 pies de altura que supuestamente fue abatido por una unidad militar estadounidense y luego retirado en helicóptero. Ahora, L.A. Marzulli ha investigado este caso a fondo. Incluso afirma haber entrevistado a uno de los soldados que estuvo allí. Esto es lo que tiene que decir al respecto. El gigante de Kandahar está en la provincia de Kandahar, en Afganistán. Y la historia que nos contaron, y tienes que recordar, entrevisté al supuesto tirador 3 veces antes. Lo trajimos frente a la cámara, 2 veces por teléfono y una vez en Ohio, cara a cara. Y luego lo sacamos y después lo entrevistamos, le cubrimos el rostro y disfrazamos su voz. Así es como va la historia. Y de hecho hice un reportaje, un reportero del Daily Mail recientemente, este año, de hecho en 2025 me entrevistó sobre el gigante de Kandahar. Y ella decía algo como, bueno, ¿y qué hay de eso? ¿Sabes? ¿Cómo puede el gobierno encubrir esas cosas? Y si la gente murió, ¿no lo sabrían sus familias? Y yo le respondí, no, ¿estás bromeando? ¿Sabes? O sea, ni siquiera sabemos qué pasó durante el experimento de Filadelfia, por el amor de Dios. Ellos tienen el poder de cambiar cualquier registro que quieran, por favor. Pero ella hizo un muy buen artículo, y ya sabes, fue muy imparcial. Fue un buen artículo, fue buen periodismo. Puede que ella no esté de acuerdo con lo que dije, pero yo creo... Y el tirador, mira, tengo testigos, tengo al tirador, y todo esto está en nuestra película de la serie Watchers. Ustedes. Una vez más, si quieren ver todo, el propio tirador hablando, el segundo testigo hablando, tienen que rentar la película por $5, por el amor de Dios. Así que todo está en nuestra serie de Watchers, el gigante de Kandahar. Creo que está en Watchers 10. De todos modos. Así que el tirador da su testimonio. Y su patrulla es desplegada en la provincia de Kandahar porque otra patrulla desapareció. No llegaron a sus puntos de reunión. Así que siguen el rastro y llegan a su lugar en lo alto de las montañas y bajan y están en una cornisa, muy por encima del fondo del valle. Y encima de ellos hay una cueva, y ven pedazos de carne y lo que podrían ser uniformes o parte de una radio. Y de la cueva sale un gigante de 12 pies blandiendo una lanza, con cabello rojo y una túnica, y tiene la lanza. Y él está gritando y todos se quedan paralizados. ¿Quién no lo haría, verdad? Ahora esto es tu peor pesadilla. Ya sea que elijas creer este relato o no. Y en mi opinión, ciertamente no parece ficción.
pero de cualquier manera su significado es claro. La idea de seres gigantes y parecidos a los humanos no se limita a los textos antiguos, vuelve a aparecer en el folclore y las tradiciones de todo el mundo, en muchos informes históricos, incluyendo algunos que indican fuertemente una supresión institucional y, según algunos testigos, incluso en tiempos modernos. Y esa continuidad importa. Porque una vez que pasamos de los gigantes del mundo antiguo a los reportes de figuras humanoides grandes y cubiertas de pelo que deambulan por los bosques de Norteamérica y otras partes del mundo, la comparación empieza a cambiar. Ya no estamos hablando solo de mitos o incluso de recuerdos, estamos hablando de algo que la gente está viendo hoy en día, incluyéndome a mí. La comparación de los gigantes antiguos con los encuentros modernos. Si has estado conmigo en esta profunda inmersión histórica, primero que nada, gracias. Hemos cubierto mucho terreno y hasta ahora no ha estado directamente relacionado con Sasquatch. Y puede que esa sea la razón por la que estás aquí, por esa conexión. Pero por supuesto, la base que hemos establecido es importante, porque le da contexto a la pregunta que ahora estamos a punto de explorar. Hasta este punto hemos estado en el pasado remoto, en el mundo de textos antiguos, viejas tradiciones y relatos históricos de seres que no eran completamente humanos, pero tampoco completamente otra cosa. Los Nefilim y los gigantes que les siguieron pertenecen a ese paisaje lejano, una época que la mayoría de la gente considera como algo firmemente sellado y apartado del presente. Pero, ¿y si, como sugieren fuertemente historias como la del gigante de Kandahar, esa frontera no es tan sólida como nos gustaría pensar? Cuando te alejas de las páginas de la historia antigua y comienzas a escuchar con atención los relatos modernos provenientes de zonas salvajes, empieza a surgir un patrón curioso. Informes que, en apariencia, parecen describir nada más que un primate no descubierto, empiezan a compartir extraños paralelismos temáticos con los seres que esos primeros escritores intentaban describir. Ahora, aquí es donde necesitamos avanzar lenta y cuidadosamente, sin forzar una conclusión, sino simplemente colocando dos imágenes una al lado de la otra. De un lado, el retrato compuesto de los Nefilim, descritos en Génesis 6 y otros textos antiguos, seres descritos como inmensos, poderosos e inteligentes, y también de alguna manera fuera de los límites de la vida humana. Y del otro lado, miles de relatos modernos de testigos presenciales sobre un ser que recibe muchos nombres: Sasquatch, Pie Grande, Hombre Peludo, reportado en bosques, montañas y regiones remotas y salvajes de todo el mundo. A primera vista, estas dos imágenes parecen estar separadas por la ubicación geográfica y por miles de años de historia, pero comparemos sus características reportadas. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que la distancia entre estas dos imágenes no es tan grande como podría parecer al principio. Comencemos con la característica más obvia, la que toma por sorpresa a casi todos los testigos modernos: tamaño. En las fuentes antiguas, los Nefilim y los gigantes posteriores eran descritos como inmensamente grandes y poderosos. Su tamaño es una gran parte de lo que los hacía notables y tan destructivos. Ahora, ¿qué hay de los encuentros modernos con Sasquatch? Testigos de diferentes continentes y décadas describen a un ser que no solo es grande, sino abrumadoramente masivo. Hombros enormes, un ancho extraordinario, estimaciones de altura que a menudo superan los 2 metros o incluso los 2,5 metros y a veces considerablemente más. Cazadores madereros y personal militar. Personas acostumbradas a juzgar la escala y el tamaño dicen regularmente lo mismo. Lo que vieron tenía un tamaño que no coincidía con ningún animal conocido en la naturaleza de Norteamérica. Ahora, el punto aquí no es que ser grande equivalga a ser un gigante. Muchos animales son grandes, los alces son grandes, los osos son grandes, pero lo que destaca en los reportes sobre Pie Grande es la combinación de tamaño y estructura. Extremidades largas, postura erguida, proporciones similares a las humanas, aunque no exactamente iguales a las nuestras. Y también la sensación, a menudo acompañada de un miedo abrumador y paralizante, de que el testigo no está viendo a un animal. Están viendo algo que se comporta con cierto nivel de conciencia, y eso nos lleva al segundo paralelo, la inteligencia.
En textos como Enoc y el libro de los gigantes, los Nefilim no son descritos como brutos gigantescos y sin mente. Se les describe como organizados, capaces de tomar decisiones e incluso capaces de comunicarse y reflexionar. Se reúnen, actúan con intención, y su presencia y acciones alteran el mundo humano a su alrededor. Ahora, muchos testigos modernos de pie grande describen algo sorprendentemente similar. Ciertamente no describen a un animal que anda torpemente por el bosque, describen algo que observa, algo que rodea los campamentos desde sotavento, algo que parece entender el comportamiento humano lo suficiente como para mantenerse justo fuera del campo de visión. Muchos investigadores han notado este patrón. Estas criaturas se comportan mucho menos como un simple simio no descubierto y mucho más como algo que está controlando cuándo y cómo las vemos ahora. De nuevo, esto no prueba una conexión entre los Nephilim y el Sasquatch, pero sí es sugestivo. Esto coloca ambos retratos en una categoría que no es ni animal ni humana, al menos no completamente. Pero la posible conexión no termina ahí, porque luego está el entorno, el hábitat. Después de la narrativa del diluvio, las tradiciones bíblicas sobre gigantes tienden a ubicar a pueblos inusuales en los límites de la civilización, en regiones fronterizas, montañas, zonas salvajes y territorios, muy lejos del centro de los asentamientos humanos, lugares liminales, tierras fronterizas entre lo conocido y lo desconocido. Ahora casi no hace falta decir que hoy en día los reportes de pie grande provienen, en su gran mayoría, de lugares que encajan con esa misma descripción. Bosques profundos, regiones montañosas remotas, valles aislados, regiones donde la presencia humana es escasa y donde algo, incluso algo muy grande, podría teóricamente permanecer oculto, me parece que es un paralelo geográfico que vale la pena considerar. Pero la comparación no se detiene en los rasgos físicos o el entorno, porque muchos reportes modernos de pie grande incluyen detalles que llevan el fenómeno mucho más allá del simple ámbito biológico. Relatos de desapariciones repentinas, por ejemplo, huellas que desaparecen en medio de un campo abierto, efectos ambientales extraños y momentos en los que a los testigos les cuesta describir lo que acaban de ver. En términos puramente físicos, estos detalles empiezan a reflejar otro aspecto de la antigua tradición de los Nefilim, la idea de que estos seres no eran solo anomalías físicas, sino que estaban conectados a una frontera entre mundos. Todavía no estamos haciendo una suposición descabellada, solo estamos observando que, al ponerlas una junto a la otra, las descripciones antiguas y los relatos modernos parecen ocupar el mismo territorio extraño. Una categoría de ser que es de apariencia humana, masivo y poderoso, inteligente y esquivo, y de alguna manera fuera de lugar en la historia humana normal. Entonces, la pregunta que empieza a formarse silenciosamente es esta. Si los escritores antiguos intentaban describir una categoría real de ser, y si los testigos modernos están describiendo seres que comparten muchas de esas mismas características, ¿podríamos estar viendo diferentes capítulos de la misma historia? Esa es la posibilidad que vamos a explorar a continuación. Vamos a analizar más de cerca los aspectos más inusuales de los encuentros modernos con pie grande, los elementos de los que incluso los llamados investigadores de Sasquatch a menudo se niegan a hablar. Y veremos cómo encajan o no encajan esos detalles en el marco antiguo que acabamos de presentar. Cuando los encuentros desafían la biología. Si el pie grande fuera simplemente un animal no descubierto, como muchos investigadores de Sasquatch parecen querer creer, los reportes probablemente seguirían ciertos patrones. Reconocemos huellas en el lodo, movimiento entre los árboles, un vistazo fugaz antes de que algo grande desaparezca en la maleza. Estos son, por supuesto, elementos comunes en muchos encuentros con Sasquatch, pero junto a esas experiencias hay otra capa en este fenómeno, una que permanece mucho después de que el momento ha pasado. La gente habla de figuras que pasan detrás de un árbol y luego no salen por el otro lado, formas que parecen transparentes o que de alguna manera se desvanecen en las sombras.
Momentos en los que el bosque, lleno de sonidos y movimiento natural en un instante, de repente queda completamente en silencio al siguiente. Cazadores, excursionistas, personas con experiencia en el campo, gente que conoce el bosque, a menudo describen una sensación que es difícil de expresar con palabras. Una sensación de que no solo estaban viendo algo, sino que también los estaban observando a ellos. Las cosas que sucedieron después de eso fueron extremadamente inusuales. Veíamos estas esferas de luz flotando alrededor de la casa. Algo se acercaba a la ventana y tocaba el vidrio, pero podías escuchar las uñas golpeando el vidrio como clic, 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 clic. Y esto pasó, diría yo, entre 3 y 5 veces durante un periodo de como 4 meses. Y definitivamente sentí que alguien estaba invadiendo la propiedad, viéndonos por las ventanas, así que la última vez que pasó, agarré mi pistola y salí corriendo, y di como 3 vueltas alrededor de la casa, no había nadie afuera. A veces reportan esferas de luz flotando antes, durante o después de su avistamiento. Estas esferas a veces se describen como si se movieran con inteligencia. Estos son los detalles que muchos investigadores vacilan en abordar. No encajan perfectamente en la biología ni en el comportamiento normal de la vida silvestre, así que a menudo se dejan de lado y se excluyen de las conversaciones oficiales. Pero si somos honestos, no podemos fingir que no forman parte del registro. Y cuando esos encuentros modernos particularmente inusuales se colocan junto a las narrativas antiguas de las que hemos hablado, bueno, la comparación se vuelve más profunda. Porque como ya hemos visto en el libro de Enoc, los seres nacidos de los vigilantes no se describen como simples gigantes. Se les presenta como el resultado de una violación de límites, algo que cruzó entre reinos y alteró el orden natural. No son completamente humanos, ni completamente seres espirituales poderosos, pero tienen elementos de ambos, y su existencia está ligada a un mundo que ya no se comporta como debería. En otras palabras, se les recuerda no solo como anomalías físicas, sino como seres conectados a una perturbación más profunda en el tejido mismo de la realidad. Y ahora, miles de años después, los testigos describen encuentros que se parecen menos a observar fauna silvestre y más a rozar algo que no termina de pertenecer al mundo tal como lo conocemos. No solo se trata de un animal comportándose de manera extraña, sino de una presencia que parece consciente y, de algún modo, fuera de lugar. Ahora bien, eso no prueba una conexión. Estamos yendo más allá del ámbito donde siquiera tiene cabida la prueba empírica. Pero ciertamente plantea una pregunta más profunda. ¿Y si algunos encuentros no son solo con una especie que aún no hemos clasificado, sino con una categoría de ser que siempre ha existido en los márgenes de la historia humana? Para la Marzulli, el relato de los Nefilim no es solo un fragmento de la mitología temprana o incluso de la historia antigua. Es parte de un patrón mucho más grande, uno que se extiende desde los relatos bíblicos más antiguos hasta los encuentros modernos. Así es como él lo explica. Entonces, los Nefilim son la descendencia de ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Pero el libro de Enoc nos dice que los ángeles caídos también están pecando contra el reino animal y creando híbridos. Entra el Sasquatch, entra el Squat, entra Pie Grande. Entonces, ¿qué es? ¿Podríamos estar viendo un descendiente de un Nefilim? En mi opinión, eso es lo que son. Para algunos investigadores, la historia de los Nefilim no trata solo del pasado distante. Es parte de una narrativa bíblica más amplia que se extiende desde los inicios mismos de la humanidad hasta su futuro profético. Hay temas recurrentes en las escrituras. Momentos en los que se cruzan los límites entre los reinos, cuando se altera el orden natural y cuando la humanidad se enfrenta a algo fuera de lo común. Por supuesto, no todos interpretan estos pasajes de la misma manera, y eso está bien. Pero el hecho sigue siendo que existen razones sólidas, lógicas, históricas y arqueológicas para no descartar estos textos antiguos. Y hay razones igualmente sólidas para vincular lo antiguo con lo moderno. Como lo hemos hecho en este video, para mí y para muchos otros, los reportes modernos de seres extraños que no deberían existir no se sienten como misterios aislados, se sienten como ecos de una historia que nunca estuvo destinada a permanecer solo en la historia antigua. De vuelta al bosque.
A pesar de todos los textos antiguos, tradiciones históricas e interpretaciones teológicas, el misterio de Pie Grande finalmente regresa a algo mucho más simple. La gente está viendo algo. Yo soy uno de ellos, no es una alucinación, no es algo simbólico, están viendo algo. De pie entre los árboles, cruzando las crestas, observando desde el borde de un claro antes de volver a internarse en el bosque. Como he señalado muchas veces antes en este canal, las descripciones suelen ser sorprendentemente similares. Extremadamente alto y corpulento, caminando sobre dos piernas, con hombros enormes, cubierto de pelo, un rostro humanoide que no es del todo humano. Movimientos que son increíblemente poderosos, deliberados y extrañamente controlados. Los testigos a menudo dicen alguna versión de lo mismo después de sus experiencias. No se sintió como ver animales salvajes, se sintió como un encuentro. Cazadores familiarizados con osos y todo lo demás conocido y oficialmente clasificado en el bosque. Personas de campo que han pasado toda su vida en la naturaleza, gente que conoce los sonidos y ritmos del bosque. Muchos describen un momento de contacto visual que transmite una conciencia inquietante, sea lo que sea que experimentaron, lo que yo mismo experimenté. Ninguno de nosotros se va pensando que simplemente nos encontramos con un animal salvaje que se comporta de manera extraña. ¿A qué se debe exactamente? Y de nuevo, aquí es donde las historias antiguas y los encuentros modernos empiezan a conectarse, porque las tradiciones que rodean a los Nefilim no describen monstruos en el sentido de los cuentos de hadas, describen seres que eran parecidos a los humanos, pero no completamente humanos. Físicos, inteligentes, presentes en el mismo mundo que nuestros antepasados, pero de alguna manera fuera del orden natural de las cosas. Entonces, ¿por qué tantos testigos modernos, con poco o ningún conocimiento de estos textos y relatos antiguos, describen cosas que una y otra vez se parecen tanto a ellos? Estas similitudes son la razón por la que esta pregunta se niega a desaparecer. Porque, de nuevo, sea lo que sea que la gente de todo el mundo está encontrando, no están describiendo a un animal común y corriente, ni de cerca. Y eso nos lleva de vuelta a la posibilidad muy real y, en mi opinión, probable, que lo que se está viendo hoy en día bien podría pertenecer a una categoría de ser que los humanos han estado tratando de entender desde hace mucho tiempo. La cuestión es que, al final, la historia de los Nefilim y el misterio de Pie Grande no se unen de una manera que nos dé una respuesta clara y satisfactoria. En cambio, parecen rodear la misma pregunta más profunda desde ángulos muy diferentes. Los escritores antiguos describieron una época en la que el mundo se sentía inestable, cuando se cruzaban límites, cuando la humanidad se encontraba compartiendo el paisaje con seres que no se suponía que existieran. Estos recuerdos se conservaron en muchos textos y tradiciones antiguas de todo el mundo, sin mencionar la evidencia arqueológica que apunta a la existencia muy real de humanoides gigantes en la Tierra. Y miles de años después, en bosques remotos y cadenas montañosas, la gente todavía describe experiencias que les dejan esa misma sensación de inquietud y asombro. Algunos ven estos paralelismos como coincidencia o el resultado de la imaginación humana, personas tratando de darle sentido a lo desconocido. Otros, como yo y Leva Marzulli, creemos que las similitudes apuntan a una continuidad más profunda, un patrón que se extiende desde la historia antigua hasta el día de hoy. Lo que podemos decir con certeza es que las historias no se han detenido, todavía se siguen contando hoy en día. No por antiguos escribas, sino por cazadores, excursionistas y personas comunes que entraron al bosque esperando una experiencia normal en el bosque. Y salieron con algo que no sabían cómo categorizar. Y, como yo, con preguntas que no podían quitarse de la cabeza, y tal vez nos muestran que nuestro mundo sigue siendo mucho más misterioso y complejo de lo que solemos asumir con nuestras mentes modernas. Cualquiera que sea la explicación, el misterio permanece, aunque siento que estamos cada vez más cerca de resolverlo. Pero hasta que entendamos completamente lo que la gente está encontrando en esos lugares remotos, tanto en el pasado como en el presente, las preguntas seguirán con nosotros. Preguntas como ¿qué es lo que están viendo? ¿Y por qué sus historias suenan tanto a las que ya hemos escuchado antes? Bueno, amigos, gracias por ver hasta el final. Estas son aguas muy profundas.
Y si tienen algún pensamiento, idea, investigación o conclusión sobre este tema que quieran compartir, por favor díganmelo en los comentarios abajo o mándenme un correo electrónico. De verdad me encantaría saber de ustedes porque, sinceramente, mis propias conclusiones sobre esto aún no están completamente formadas. Si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo con su familia y amigos y suscríbanse a Cabin in the Woods. Y si quieren mostrarme un apoyo extra, consideren suscribirse a mi Patreon. El enlace está en la descripción de abajo. Por unos cuantos dólares al mes pueden tener acceso exclusivo para interactuar conmigo y a contenido exclusivo que no muestro a nadie más. Y me estarán ayudando a continuar con esta investigación. De cualquier manera, muchas gracias de nuevo por ver, chicos. Aprecio a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video.